Bueno, continuaremos con esta práctica. Estamos en la página 157. Okay, Kim earned $55 an hour. John earned 10% less than Kim. How much money did John earn in an hour? Okay, so Kim earned $55 an hour. John in turn earned 10% less. So we're going to do John earned 10% less than Kim. So Kim uh, earned 10% less than you. So Kim uh, times 10%. So zero point 0.1 for 10%. Let's do this a different way. Start over. So Kim minus Kim times 10% equals what John makes. So Kim earned $55 an hour minus 55 times zero point 0.1 equals John. So 55 minus 5.5 equals John. So John equals 49.5. We could say we want to take what Kim makes and subtract off 10% of what Kim makes, and that's what John makes. So if that's clear. Number 22. Last week, 25,000 fans attended a football match. This week, 3 times as many bought tickets, but 1/6 of them canceled their ticket. How many are attending this week? Okay, so we'll do this one step at a time. We're going to start out with 55,000 fans. Or 25,000. 25,000 fans. This week, 3 times as many, 3 veces más, compraron billetos. Times 3. 75,000. Compraron billetos. Okay. Un sextimo parte de ellos cancelaron. 1/6 of them canceled. So that means si un sexto parte cancelaron, 5/6 partes atendieron. Entonces multiplicamos por 5/6. Y este es 62,500 personas asistieron al equipo, al juego. Okay. Kale, what is the perimeter of a square that has an area of 49 inches? Okay. Tenemos una cuadra. Y cada lado ah, no sabemos qué es el largo. Entonces ponemos X. Pero sabemos que la área es igual a 49.
Y la área de un cuadro, un square, es el lado cuadrado. Entonces, 49 es igual a un lado cuadrado. Entonces, para averiguar qué es él, hacemos el raíz cuadrado. Entonces es 7, es el lado. Entonces el 7 es el lado. Entonces 7, 7, 7, 7. Y la perimeter es 4 por 7, que es 28. If the area of a rectangle ABCD is 100, so A, B, C, D is 100, and E is the midpoint of AB, what is the area of the shaded part? Hmm. Okay, okay. A is the area. Entonces, the area is 100 of the rectangle, del rectángulo. Entonces, el triángulo siempre es un mitad de un rectángulo. Entonces será 50. Este que E es la midpoint, no importa. Si tuvimos un rectángulo así, o triángulo así, todavía será 50 porque es la base y la altura que depende de la área. Entonces, vamos con 50. Okay. Set A contains all integers de 50 a 160, inclusivo. Set B contains all integers from 74 to 180. How many integers are included in A but not in B? Okay. Set of numbers. Set A contains all numbers from 150, 15. So esto significa que hay una um, lista de números A y es uh, 15, 16, 17 hasta 159. Ah, y 160. Este es A. Y B va de 70. Entonces, empiezo en 74, 75 hasta 180. ¿Cuántos números están en A? Este es A, pero no en B. Entonces, B incluye todos los números de 74 a 160. Estos están en A también. Entonces, los números de 15 hasta 73 son en A, pero no están en B, porque B no empieza hasta 74. Los números 161 hasta 180 están en B, pero no están en E. Ah, entonces queremos los números de 15 a 73. Dice, ¿cuántos? Entonces 73 menos 14, porque
1 a 73, pero 1 a 14 no están. Entonces esto es 59. Ok. Quieren que simplificamos estos dos. Entonces tenemos que combine like terms, combinar los que son semejantes. Entonces, ah, primero combinamos los x cúbicos. Los x cúbicos son 1 más 8, son 9x cúbico. Y después los cuadrados. Entonces 5x cuadrado más 1 son 6x cuadrado. Y después el negativo 6 y positivo 8 y son 2x. X. Número 27. Ordered pair -4 and 5 reflected over the x-axis. What is the new ordered pair? Okay. El punto negativo 4. El x es negativo. Y positivo 5 es aquí. Negativo 4, 5. Reflected over. Reflected significa como un espejo. Pone un espejo sobre los x axis, the x-axis. Si ponemos un espejo aquí, ¿cómo se refleje? Entonces será por abajo. Será aquí. Negativo 4 y negativo 5. The square of a number is 25. What is the cube of the number? So we want a number x over y, and we want to know x cubed over y cubed. But we know 25 over 49. So, and that's the square. So x squared over y squared equals 25 over 49. So let's take the square root of these. So the square root of 25 is 5. The square root of 49 is 7. So x over y is 5/7. So now we got to cube that. So 125, 5 cubed, and 343, 7 cubed. See. The taxi driver earns $9 per 1 hour work. If he works 10 hours a day and in 1 hour he uses 2 liters of petrol, who wrote this? Were they in England? With the price, those of you who don't know, petrol is the English for gas. Yeah. With the price of $1 for 1 liter, how much does he earn in one day? So we want to know how much money he brings in. We call that in English, it's called revenue. Revenue is, yo escribí esto mal. Revenue es el dinero que recibes sin restar los gastos. So es todo el dinero que toman es el revenue. Okay. So él tomó $9 por hora por 10 horas. Entonces él cobró
$90. Pero gastó um, en 1 hora usa 2 litros de petróleo. Entonces, y trabajó por 10 horas. Entonces usó 20 litros de petróleo y cuesta $1 por litro. Entonces es $20. Y ganó en inglés es profit. Profit es 90 menos 20. Lo cobra menos los gastos. Es 70. The cruise line ship left Port A and traveled 50 miles due east, then 120 miles due north. At this point, what is the shortest distance from the cruise Port A? Okay, entonces dice que un nave, un barco, salió y fue 50 millas este. Y después fue norte. Voy a hacer otra vez. Que 50 millas este. 120. 120 al norte. Y hasta aquí. Empezó aquí. Y the shortest distance, el distancia más corto, está aquí. Entonces, este es un triángulo recto. Podemos usar el Pythagorean Theorem, el teorema de Pythagoras. No puedo decirlo en español. Pitágoras. Ok, entonces A cuadrado. Este está escrito mal. A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Entonces, A será 50, B será 120. No es importante cuál es A y cuál es B. Nada más lo importante es que es C. Entonces, A puede ser 120 o B 50, cualquier. Entonces, 120 cuadrado más B 120. Sí, So Sarah, I was able to lift his back legs. What? I was able to 120 cuadrado es igual a C cuadrado. Um, la cosa es que un triángulo, en inglés decimos un Pythagorean triple, es 5, 12, 13, y sirve igual si multiplicamos por 10. Entonces 50, 120 y 130. Entonces la respuesta es 130. Pero lo hacemos todavía. Entonces 50 por 50 es 2500 más, ese es 144,00. Entonces, más, Oh, it was very good. y, Well, his mouth was starting to curve inward. I know. entonces hacemos la raíz cuadrado y será 130. La respuesta es C. Entonces, paramos allí y haremos uno más sobre los últimos 10 preguntas.